Señor, ¿sabía que decía cortar la luz hoy día? Por eso dijo que hay el mar. Bien, hermanos amados, es hermoso estar aquí nuevamente con ustedes en este lugar nuevo. Sé que estuvimos en otros lugares, en la casa, después allá, abajo, después en la casa, ahora acá, pero siempre es bueno vernos. Lo que Dios quiere es eso, que podamos vernos y alegrarnos. ¿Ah? Darle la bienvenida a ella, no la conozco. ¿La conocen? Sí. Que la bendiga mucho. Bienvenida a casa del Señor. Gloria al Señor. Amén. Y realmente es hermoso cuando Dios pone una palabra en el corazón, como la puso hoy en la mañana. Y incluso yo en el bendito Facebook, escribí que venía a cumplir y traía esta palabra, que Dios me da la primera parte de la palabra. ¿Ya? Y la hermana Lidia justamente citaba el versículo que tenemos para esta palabra. Entonces, como que Dios va corroborando lo que es que hablar en nuestras vidas, porque muchas veces lo que nosotros pensamos, ¿cierto? Es que hay una palabra preparada por el hombre, ¿cierto? Pasa esto en nuestra humanidad, ¿cierto? Porque la palabra viene y nos habla. Y a veces pensamos que el Señor me está hablando porque me conoce. ¿Ah? Pero que yo le hablo estas cosas porque debemos entender que Dios es el que nos ministra, es el que conoce nuestras vidas, conoce nuestro corazón, conoce nuestros pensamientos, conoce nuestras actitudes, conoce todo lo que nosotros hagamos, no hay nada que podamos ocultar en esa presencia, todo lo sabe. Y todo lo que Él nos hable es el fin de que nosotros tomemos, en cierta manera, hablando de opciones, como en este tiempo se habla de opciones, pero que no podemos comparar con esas opciones, por supuesto, la mejor para nuestra vida, lo que nos va a producir beneficios de alegría, de gozo, de paz. Esta opción es poder establecer esa relación íntima con Dios, la que Él siempre ha querido tener con el hombre. La que se perdió en el huerto es la que nos restableció en Cristo. Y la única manera de poder volver a tener nuevamente esa relación es teniendo a Cristo como Señor supremo de nuestras vidas. No Señor de un rato, de media hora, de media tarde, de mediodía, de algunas horas, de algunos días, sino que el Señor de toda nuestra vida por los siglos de los siglos. Amén. Y estas decisiones se toman aquí. No se las pueden tomar después, posterior a la muerte, porque no hay caso. Porque aquí no dice primero la muerte y después el juicio. Entonces aquí donde se determina, y yo determino, yo, no es el yo del ego, sino que yo personalmente, porque esta opción es personal, si sirvo a Dios, si amo a Dios, si me involucro con Él, si me involucro en su obra, en su iglesia, en el servicio. Amén. Ya. Amén. Vamos a hablar de un tema que lleva como título Corazones quebrantados o endurecidos. Y el texto, lo que citaba nuestra hermana, Salmo 51, verso 17. Yo se lo voy a leer. Dice sí, yo voy rápido porque lo tengo aquí escrito. Aquí. ¿Ya? Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Hay algo que ocurre, tanto para los que están exteriormente escuchando cuando predicamos al aire libre, el evangelismo, pero también dentro de las congregaciones, vean estas numerosas cuando estamos allá en Curicó, o este número cuando estamos en los locales, pero hay una cosa que ocurre en todas las iglesias, y es que cuando se predica la palabra, y esta se predica con la autoridad de Dios, ¿cierto? La guianza de Dios, porque es importante algo aquí, para que la palabra pueda producir y ser efectiva, ¿cierto? Porque la palabra de Dios es productiva, ¿cierto? Así dice en Hebreos 4:12, ¿cierto? Se dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. O sea, tiene que producir algo la palabra. Pero para eso, que esa palabra produzca y sea eficaz, todos nosotros, cuando seamos llamados a un servicio de predicación de la palabra, debemos ir a la internet a buscar esa palabra. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Está bien o no? ¿La moda de qué? No. Debemos hacer algo íntimo que tiene con la intimidad con Dios, que tiene más o menos relación
sobre las tablas o la direccional de Dios. ¿Qué es lo que hacía? Iba al monte, ¿cierto? Y establaba esta relación con Dios y Dios le hablaba de lo que estaba pasando con el pueblo, lo que Moisés no sabía. Es sí que lo que debe ocurrir con el predicador, debe ir a esa intimidad con Dios y Dios le va a revelar lo que pasa con el pueblo y lo que el pueblo necesita. ¿Ah? ¿Se fija? Y ahí el Dios le va a entregar esa palabra que es de Él. Y esa palabra va a ser viva y va a ser eficaz y va a ser más penetrante que una espada de filo, que va a decir los pensamientos, intenciones, el corazón y te va a meter hasta lo más profundo del hombre. Pero ya ocurre otra palabra. Ocurren dos cosas. Una es que el oidor, nosotros, seremos quebrantados o endurecidos. Y ese tiene que ver con nuestra actitud ante el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a ver estas dos cosas. Que nos hablan de un corazón quebrantado o un corazón endurecido. Primero, el oidor quebrantado. Un corazón quebrantado reconocerá humildemente su pecado, su estado pecaminoso ante Dios. ¿Ah? Este corazón quebrantado por la palabra, estamos hablando de la palabra, por supuesto, de Dios, ¿cierto? Reconocerá su pecado ante Dios. ¿Por qué? Porque entenderá que la palabra viene de la direccional del Dios mismo a través del Espíritu Santo, el cual tiene la capacidad de convencer a ese oidor de pecado. ¿Se fijan? El Salmo 51, versos 3 y 4 dice lo siguiente. Porque yo, está hablando David, es importante saber que David cuando escribió este Salmo, ¿cierto? Fue después que entendió que había pecado al tomar a la mujer de Urías Heteo, ¿ya? Y mientras no declaró su pecado, le ocurrieron cosas, ¿ya? Pero lo importante es cuando él humildemente fue ante la presencia del Señor y comenzó a reconocerle con Dios. Entonces, el corazón quebrantado ante Dios reconocerá humildemente su pecado. ¿Eh? Bajará de su estatus de egocentridad, ¿cierto? De yo, de ser el rey, de ser el número uno. ¿Ah? Porque a veces el estatus que tenemos, el lugar que tenemos, la posición que tenemos, ¿cierto? Puede ser el rey de la iglesia, en un sentido figurado, puede ser un líder de la iglesia, puede ser el líder de la casa. Porque en la casa también somos líderes. Y a veces el orgullo no nos deja reconocer que estamos lejitos de lo que Dios nos pide que seamos. Entonces aquí el rey dice, porque yo reconozco mis rebeliones. Rebelarte contra Dios. Y mi pecado, dice David, está siempre delante de mí. Mira lo que dice. Contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. Para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Oye, ¿qué le pasó a David? Que trató de alguna forma de ocultar el mento condorito que le mandaban. ¿Ah? ¿Cierto? Trató de ponerle ahí bajita para que no se viera, pero se vino el viento de Dios y voló la paja y se dio todo lo que había pasado. ¿Ah? ¿Se recuerdan que él deseó a la mujer que no era de él? ¿Ah? Rompió el mandamiento, no desearás la mujer de tu prójimo. ¿Cierto? Primero lo que deseó fue, rompió un mandamiento divino. No desearás la mujer de tu prójimo. Él miró, salió ahí a la terraza y deseó. Porque muchas veces vienen aquí los curanderos, los que arreglan las cosas, son medio machistas, y esperan que la mujer está bañando desnuda. ¿Ah? Empiezan como a hacer la culpa a la mujer. ¿Ah? Más que en Chile somos medio machistas, dámosle a la mujer nomás, y la culpable que fue la mujer. Claro que la mandó a estar bañando desnuda, la que la diera. Eso era. Él pecó, él conocía la palabra,
conocía las leyes, conocía los mandamientos, conocía los preceptos, los estatutos, los decretos, como rey lo conocía todo. Conocía a Dios, conocía que Dios era un Dios santo. Pero tenía esa cosita que era buena para mirar a las mujeres. ¿Ah? Y cayó el pecado y pecó, la deseó. La trajo a su aposento, volvió a pecar. ¿Qué hizo? Adulteró. Primero, fornicó. Vamos en seria. Deseó, adulteró y fornicó. El pecado cometió. No era uno solo el pecado. Y después más encima quedó esperando a Huir. ¿Ah? No sé si fue, perdone como decir, al primer encuentro. Quizás la cosa fue alegre y sigamos aquí mientras nos está la guerra. Pero resulta que tuvo que mandar a buscar para tratar de tapar el hoyito. ¿Cierto? Podemos tapar el hoyito nosotros. Podemos nosotros mirar a los ojos y decir, oh, el hermano es santo, la hermana es santa, oh, este es el hombre de Dios, una mujer de Dios, podemos. Pero Dios no puede ser burlado. Así es, Señor, amén. Es así la cosa. Dios no puede ser burlado. Amén. Nosotros nos podemos engañar, poner carita, etcétera, pero Dios no. Así es. Es así la cosa. David se lo olvidó. Mandó a buscar a Urías y buscó de alguna manera que él fuese nuevamente. El hombre era más fiel que el mismo rey. Era Urías eteo, era un prosélito, él era adoptado de la nación judía, no era ni judío siquiera, hermano. Pero él se había adoptado porque había visto que era una nación que amaba a Dios y temerosa de Dios. Y él amó tanto esa nación que dijo, ¿cómo voy a ir a acostarme con mi esposa? Que tenía todo un derecho de esposo, mientras mis compañeros por la guerra. No voy a ir. El David dijo, pucha, ¿qué hago aquí? ¿Ah? Lo voy a embriagar. ¿Ah? Y la Biblia dice, mire el vino cuando rojea, porque David sabía sabía cuando el vino curaba, ¿cierto? El hombre perdía los trigos y hacía cosas que no debía hacer. Digo, aquí lo voy a curar y ¡pum! Otro pecado más, inducir al pecado, inducir a lo que Dios no le gusta. ¿Lo diga? Más que cuando estaban en guerra, el hombre no podía estar con la mujer. Por eso existía después la guerra, el año sabático, para que el hombre volviera a estar con su esposo, pero todos los militares. ¿Ah? No, era bien que ya vamos como cinco, ¿no? No era nada un pecado. Era un pecado bailando otro, ¿no? La mentira, el engaño, el pachito, una cosa envuelta, no era un pecado nomás, ¿no? Empezó a ocurrir una mazamorra de pecado en el corazón de David, que empezó a apartarse de Dios. Entonces lo llamaba, bueno, cuando el hombre no pudo, ¿cierto? Mandó a la guerra y mandó con la carta el mismo. Una carta para que el general lo pusiese a donde la guerra era lo máximo, cosa que muriese ahí. Y así fue. Asesinado. ¿Y el mandamiento que dice? No matarás. Ay, qué tremendo. Murió. Pero como tenía que salir él como rey, el rey potente, el rey benefactor, el rey misericordioso, ¿cierto? ¿Qué hizo David? Dijo, voy a tapar esto. Como la mujer él era eteo, no era israelita, había adoptado la nación, ¿cierto? ¿Ah? ¿Y qué ocurría cuando moría una mujer o un hombre israelita? La mujer, ¿cierto?, debía desposarla a uno de los familiares, ¿cierto?, que no hubiese sido casado todavía. Como ocurrió la historia de quién? De Ruth. ¿Sí? ¿Está bien? Ocurrió la historia de ella. ¿Se acuerda que se casa con quién? Con vos, ¿no? Conmigo después. ¿Cómo con vos? ¿No será con Fabiola? Con vos, claro, con vos. Ya, ahí. Entendí que era Argentina, además, diciendo vos, no. No me quiero estar acá, pero. Oiga, entonces, como ocurrió esta historia, le dijo aquí va a ser yo el benefactor y se casa con ella. Ante el pueblo, tremendo, pero ante Dios. Entonces tuvo que venir el profeta, ¿cierto?, a hablar del rey, para que entendiese que Dios todo lo sabe, que Dios no puede ser burlado. Aunque el hombre trató de pelearla, ¿cierto?, y después dice que no pudo contra Dios. Y ese bebé
murió. Y él se arrepintió. Cuando viene este momento de arrepentimiento, él dice a Dios, porque yo reconozco. Vino la palabra de Dios que ese hombre tuvo un corazón quebrantado, que reconoció humildemente su pecado. Hermano, qué tremendo es. Hermano, nosotros constantemente podemos llegar a pecar, tenemos que tener la actitud de arrepentimiento, de perdón y de arrepentimiento anterior, y estamos seguros que nos va a perdonar. Como punto 2, el hombre que ha pecado y sabe que ha pecado, hermano, sabe que el pecado es transgredir los mandamientos, principios de Dios y nos lleva a qué cosa, la muerte es separación de Dios, y esa muerte no solo nos separa, sino que si llega el momento de la muerte física, solo espera un expectante juicio de terror que es ir un día para el infierno. Nada más. Entonces lo segundo que ocurre en este corazón quebrantado es que va a suplicar por la intervención de Dios en su vida. Va a haber una súplica que nace de aquí del alma, del interior, de este hombre que sabe que pecó y ya con el hacer, sabe que está mal con Dios. Entonces David dice en el Salmo 51, ahora vamos a los versos anteriores, verso 1 y 2, dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Nosotros sabemos como Dios que Dios es un Dios misericordioso, es una de sus cualidades, es su naturaleza ser misericordioso. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, borra mis pecados. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Como suplicó David, mi amado. Por eso es llamado un hombre conforme al corazón de Dios, no porque fue un gran rey, sino porque tuvo esa actitud humilde de reconocer, amado, ante Dios que somos pecadores. Juan nos dice en la primera carta, ¿no? Dice, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su verdad no está en nosotros. ¿Se recuerda? Pero luego dice, si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre. A Jesucristo. Amén. ¿Ah? Estas cosas son escritas para que lo veáis. ¿Cierto? Entonces habla de una actitud de que nosotros pecamos. El que diga en esta sala que no peca, quiero decir una cosa, ya se murió ese deseo. Pero aquí en la tierra pecamos. No debemos ser pecadores contumaces que practicamos, pero sí pecamos. Todo día hay una exabrupto, una actitud de pecado en nosotros. ¿Cierto? Antes también debemos así llegar a decir, Señor, guarde esa cosa, de mi naturaleza, de mi humanidad, esa que atenta contra el vivir en Dios. Porque tengo una naturaleza que es pecaminosa. Amén. Entonces debemos atender a nosotros y tener un corazón suplicante. El hombre que es contristado por la palabra, el corazón que es quebrantado, va a suplicar a Dios misericordia, va a suplicar, es decir, vas a tener un ruego que va a salir de aquí del alma. Y este ruego va a buscar una tercera cosa. Recibirá perdón, sanidad y justificación. ¿Ves? Lo que produce el corazón quebrantado. ¿Qué produce? Reconocer humildemente el pecado. Segundo, suplicar por la intervención de Dios en la vida. Y tercero, va a recibir perdón, sanidad y justificación. Hechos 2:37-38. Dice, al oír esto, ¿se recuerdan cuando Pedro predicó por primera vez, cierto? Y al concluir, la multitud que le estaba escuchando, todos judíos, que han ido a la fiesta del Pentecostés, ¿se recuerdan? Dice, al oír esto se compungieron, de corazón fueron quebrantados sus corazones. Compungir tiene que ver con que fueron tocados hasta el llanto mismo. Es como cuando usted ve una teleserie, una serial que le quebranta y se le caen las lágrimas, son compungidos, o le cuentan una historia, le narran una historia, etc. Somos compungidos los corazones, pero aquí lo que les relata el apóstol es que ellos habían matado al Cristo, al Mesías, al Salvador, y ellos compungidos aquí, de corazón, dijeron a Pedro, los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos ante lo que hemos
arrepentidos. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Lo primero que recibe el hombre quebrantado y que humildemente reconoce su pecado y clama por esa intervención de Dios en su vida es el perdón, porque Dios va a ver la actitud, la verdadera actitud. Esa que da la intimidad, aunque estemos mucho, hay un momento de intimidad con Dios. Y eso debe creerlo yo. Cuando estemos aquí, Dios tiene la capacidad de hablarme a mí, y perdón, o a ti, hermano, en forma personal, y a todos en forma congregacional. Pero lo que decidimos nosotros es la actitud personal con Dios. Así, con Dios. Es como la escalera que vio Jacob, ángeles que subían y bajaban, una relación personal con Dios. Aleluya. Romanos 5:1-2 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hermano, el perdón, sanidad y justificación viene de Dios cuando ve ese corazón quebrantado ante Él. Y Dios viene, lo perdona, lo sana. Por eso el salmista que escribió el Salmo 103, ¿no? Bendice alma mía Jehová y bendiga a todos mis en tu nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¿Ah? El que sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que está en tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Oiga, qué tremendo, hermano. Y eso tiene que ver con el perdón y la restauración y la sanidad. La justificación produce que el hombre que está arrepentido sea una nueva criatura. Las cosas viejas de pecado, por el cual está condenado, pasó, terminó para Dios. Y aquí todo eso nuevo, una nueva criatura. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya, Cristo vive. Amén. Y como cuarto, el fruto de esta acción espiritual será justicia, paz y gozo. Eso es el reino. ¿Ah? Romanos 14:16 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Los romanos eran caracterizados por ser glotones. Pasaban en las bellas comilongas, los romanos eran banquetes. ¿Ah? Como era la ciudad motriz de todo el imperio romano, ahí estaban los Césares y todos los senadores, etcétera. Ahí las comilonas por todas, como ustedes a veces las pueden ver en las películas, como comían. ¿Ah? Si los bárbaros eran al lado, nada al lado de ellos, comían. Si Gatera, ahora era una cosita chica al lado. ¿Ah? Pero aquí el apóstol dice: porque el reino de los cielos de los Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Oye, el hombre que tiene un corazón contrito y humillado no solo recibir perdón, sanidad y justificación, sino que a partir de ese momento el reino implantado por Dios va a traer a su vida justicia, paz y gozo. ¿Ah? Esa es el alma próspera, la que vive la justicia de Dios, la que tiene la paz de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Ese que dijo el Señor. ¿Ah? A veces el hombre busca la paz en otras cosas, la justicia, etcétera. ¿Ah? ¿Cierto? Y el gozo lo recibe viendo al cómico de turno en el Festival de Viña, o viendo a los herejes del Canal 11, del Club de la Comedia. ¿Ah? Y reciben el gozo. Yo también lo vi en algún tiempo, que cuando empezaron con todo de ella, cortamos las relaciones, pero claro, hermano, que quizás también cortarlas. No alimentar, oh, y mira con lo que te caes tú, mira con lo que te pelo, no, hermano. ¿Ah? Es como si rende nosotros mismos. ¿Ah? El reino de los cielos recibe el hombre quebrantado justicia. A partir de ese momento comienza a vivir la justicia divina. El Dios justo está con él. Recibe la paz de Cristo y el gozo del Señor. ¿Ah? Gozo. Andrés, ¿por qué estáis tan contentos si tenéis los mismos problemas que todos? Es que el Señor es el Señor que me da la victoria sobre todo problema, sobre toda circunstancia. Y ahí entendimos el corito que sacamos de estas cosas, de esta lección, y dice: no puede estar triste un corazón que la de Cristo. ¿Cómo no es triste? Oye, hay hermanos que parece que han chupado un limón. Andan con la cara
por el momento, por las circunstancias, sino que es obra